buenas tardes. Yo no sé si esto es una indirecta, pero no voy a... Muy bien, familia. Hoy es domingo de Santa Cena y es una alegría que, para vuestra tranquilidad, también presento el reloj. Así lo tengo bien a ojo. Es una alegría poder conmemorar y celebrar juntos de estos símbolos, del pan, del vino del Señor. Y me gustaría que hoy pudiéramos reflexionar en torno a esto, porque la Santa Cena, y cuando cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena, no sé si tú lo vives así, pero para mí es como una especie de orientación. Tú y yo somos discípulos de Jesús, tú y yo queremos ser fieles al Señor Jesús, y tú y yo vivimos en un contexto que es el contexto de la vida real, que no es la vida ideal, no es la vida que habíamos imaginado, no es la vida con la que hemos soñado durante las 8 horas de sueño, es la vida con la que nos encontramos al despertar, ¿verdad? Que dista mucho a veces de nuestras ideas y de nuestras expectativas, y donde es muy difícil en ocasiones seguir a Jesús. Es muy fácil, en otros términos, desorientarse, perderlo de vista, empezar a tomar decisiones en base a otros criterios, empezar a priorizar otras voces, otras autoridades, en vez de la autoridad de la voz, de la buena voz del Señor Jesús que nos llama a seguirle. Entonces, cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, yo percibo, y para mí es así, imagino que también para ti, esto nos orienta, nos enfoca. Y me gustaría que recordáramos cómo hablaba Pablo en 1 Corintios de la mesa del Señor. Pablo decía que era una realidad, por una parte, que nos apuntaba al pasado. Cuando nosotros participamos de la mesa, del pan y del vino, inmediatamente él dice, porque yo recibí. Está hablando de una realidad que él ha recibido, que él transmite, pero que apunta a un acontecimiento, apunta a un hecho. Y ese hecho es la muerte y la resurrección de Jesús. Pablo en otra ocasión dirá, si Cristo no ha resucitado, vana, vacía, sin sentido es vuestra fe. Así que lo que estamos haciendo hoy nos apunta a la razón por la cual nuestra fe no es vana y vacía. Y es que Cristo ha resucitado. Amén. Proclamamos esto. Pero no solamente esto nos apunta a la Santa Cena. Que un día, hace mucho tiempo, hace 2000 años, Jesucristo murió y resucitó por nuestros pecados. Pablo también dice, haced esto en memoria de mí. Nos está invitando a actualizar, a que esto sea parte de nuestra realidad aquí y ahora, presente. Es decir, a tomar conciencia que la muerte y la resurrección de Jesús es lo que hace posible mi vida como cristiano. ¿Sabes? Cristo te ha liberado, te ha redimido, te ha perdonado del pecado, te ha hecho libre de una vida de esclavitud. Y porque Cristo ha resucitado, Él habita en cada uno de nosotros y nosotros podemos seguir al Señor Jesús. No por nuestra fuerza, no por nuestra capacidad, sino por nuestra fe, nuestra confianza en que Cristo ha resucitado y Él vive en cada uno de nosotros. Si tú eres un cristiano, ¿cuántos se han bautizado aquí? Entonces hemos declarado que hemos pasado de esa muerte a una nueva vida. Ha habido un nuevo nacimiento en nosotros. Y la vida que nos empuja, la vida que nos impulsa, la vida que sopla dentro de nosotros, no es otra, hermanos, que la de Cristo resucitado. Y eso es también una buena noticia. Nuestras vidas no descansan en nosotros, descansan en la resurrección del Señor Jesús. Y es la resurrección del Señor Jesús, esa vida sin límite, lo que nos da vida a cada uno de nosotros, lo que nos da aliento a cada uno de nosotros, la que nos permite andar a cada uno de nosotros. Entonces también la Santa Cena nos sitúa en el presente, en este momento, donde no solo recuerdo la resurrección de Cristo, sino que la experimento, que la vivo, es una realidad presente en este momento. Pero la Santa Cena, y Pablo termina así, también apunta al futuro. Él dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este Cristo que resucitó y que ahora está en los cielos y habita en nuestros corazones, un día va a volver. Este Cristo un día va a resucitar. Y nuestras vidas no están aquí matando el tiempo. No estamos aquí perdiendo el tiempo. No estamos aquí como quien no espera nada. Apáticos, grises, sin expectativas. Hay una expectativa profunda en aquellos en los que Cristo ha nacido de nuevo. Y es que Cristo regrese.
Que Cristo vuelva. Maranata, ven, Señor Jesús. Establece tu reino entre nosotros. Gobierna de forma definitiva en nosotros. Y ese es un clamor que hay en los corazones de los cristianos. Y todo esto de alguna forma celebramos, conmemoramos, repetimos, nos tenemos que recordar como cristianos. Por eso digo que la Santa Cena orienta mi vida. Por eso digo, hermano, hermana, familia, amigo, que la Santa Cena orienta tu vida. Porque muchas veces nos desorientamos. Empezamos a vivir sin una historia, sin un pasado, en el presente sin un sentido y sin una expectativa hacia el futuro. Pero la Santa Cena viene a revelar cuál es el pasado verdadero. Cristo ha resucitado. ¿Quiénes somos aquí y ahora nosotros? Hijos de Dios en los cuales habita el Espíritu Santo y opera, actúa el poder del Señor Jesús resucitado en cada uno de nosotros. Y también nos apunta cuál es nuestro futuro. Nuestro futuro no es un mejor trabajo, nuestro futuro no es cumplir nuestros sueños. Nuestro futuro es mucho más profundo y mucho mayor que todo eso. Nuestro futuro es esperar la venida del Señor Jesús. Ahora bien, cuando Jesús habla de la Santa Cena, y es donde me querría detener un poquito hoy con vosotros, lo hace en un contexto determinado. Los textos que vamos a leer ahora suceden en un ambiente, en un escenario, con unos colores, unos olores, unos matices, una fecha. Suceden en un momento muy puntual, y es el momento de la Pascua judía. ¿Qué sucedía en la Pascua judía? La Pascua judía era una celebración, la celebración. Así como hay celebraciones en nuestras vidas y después está la celebración, la fiesta más importante. Esto era la Pascua judía para el calendario de los judíos. Era la celebración más importante. En ella, los judíos, las familias judías, se reunían, se encontraban, que es lo que hacemos nosotros cuando celebramos, ¿verdad? Y lo hacían en torno a ¿qué? En torno a una mesa. Y en esta mesa habían una serie de alimentos que ellos iban a compartir, iban a tener unas conversaciones alrededor de esos alimentos. Muy interesante. Por una parte, los judíos durante siglos practicaron esta Pascua judía y lo que hacían era sacrificar un cordero, comían un pan sin levadura, un pan especial, y revivían lo que había sucedido en esa noche en la cual el Señor liberó al pueblo de Israel de Egipto. Y esto está registrado en el libro del Éxodo, el capítulo 12 y el capítulo 13, pero me gustaría que nos detuviéramos en una conversación que se da en un momento muy particular de la fiesta. En toda la fiesta hay un momento cumbre, ¿no? Hay el momento en el que se coge la cucharita. Ayer estábamos en una boda y se golpea así el vasito, tilín, tilín, tilín. Hay un momento clave que son el de las palabras. En este caso era una boda, las palabras de los padres a los novios. Un momento lleno de sentido, un momento lleno de profundidad, un momento que va a explicar todo lo que estamos celebrando y la razón por la cual estamos celebrando, ¿no? Y llega este momento en la fiesta de la Pascua judía, llega este tilín, tilín, tilín. Éxodo 12, versículos 26 y 27, no sé si Clayton lo tiene preparado, dice así: y cuando los hijos les pregunten, después de haber cenado, ¿verdad?, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Responderán, ahora se refiere a los ancianos, las personas más mayores, los padres, los adultos: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas de los israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero salvó la vida de nuestras familias. Y este es un contexto precioso, porque en medio de esta fiesta, de esta celebración, vemos como hay un momento de pregunta. Las personas jóvenes, los más pequeños tal vez, o los jóvenes de la familia, se hacen preguntas: ¿por qué celebramos esto? ¿Cuál es la razón de esta celebración? Y puede que con nosotros también nos podamos hacer esta pregunta: ¿cuál es la razón de esta celebración? Y puede que los judíos se hicieran también esta pregunta. Me refiero a los discípulos, de Jesús. Están celebrando con Jesús la Pascua y puede que le hicieran esta pregunta a Jesús: ¿cuál es la razón de esta celebración, Rabí? ¿Por qué nosotros estamos celebrando esta Pascua? Era una costumbre hacer esta pregunta. Era una costumbre hacer este diálogo entre generaciones.
Lo interesante es que Jesús no responde como el Éxodo manda que tenía que responder. No responde de esa manera. Y ahora sucede que cae un meteorito en la Biblia. Así hablan los comentaristas bíblicos. Algo que no está en ningún otro texto de la Biblia, que no hay ningún precedente. De repente aparece algo que es totalmente nuevo. Un meteorito cae sobre este texto y Jesús realiza unas acciones, unos gestos, acompañados de unas palabras. Y esto es una novedad total. Pero esta última cena de Jesús va a marcar el inicio de la primera de muchas otras cenas. Esta es la primera cena con este otro sentido, con este nuevo entendimiento de lo que estaba sucediendo ahí. Jesús dice lo siguiente, esto es inesperado, y dice así, Mateo 26, del versículo 26 al 27. Dejo buscarlo, Mateo 26, del versículo 26 al 27. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Lo voy a leer otra vez. Durante la cena Jesús tomó pan. Fijémonos en esta acción. Tomó pan. Lo bendijo. Lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomó luego la copa, dio gracias a Dios y la pasó a sus discípulos diciendo, bebed todos de ella. En el Nuevo Testamento hay 4 ocasiones en las cuales se nos narra, se nos describe la última cena del Señor Jesús. Una está en Mateo, otra en Marcos y otra en Lucas. En Juan no se narra la cena del Señor. Y la 4ª ocasión está en 1 Corintios, capítulo 11, que es el texto que solemos leer cuando participamos juntos de la mesa del Señor. Pues bien, en estos 4 relatos de la última cena, que es la primera cena, encontramos estas 4 acciones. Tomar el pan, bendecirlo, partirlo y entregarlo. Tomar, bendecir, partir y entregar son acciones que deben describir tu vida y mi vida como discípulos del Señor Jesús. Muchas veces nosotros vivimos siguiendo tendencias. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora como cristiano? ¿Cuál es la última novedad? ¿Cuál es la última moda? ¿Cómo puedo marcar la diferencia? ¿Cómo puedo ser diferente? ¿Cómo puedo experimentar una renovación en mi fe? ¿Sabes? Muchas veces tenemos que volver al origen de nuestra fe. Lo que debe definir mi vida, lo que debe definir tu vida como cristiano, es que tomes, bendigas, partas y des el pan que has recibido. Como iglesia, también tenemos que ser una iglesia definida por estas 4 acciones. Tomar, bendecir, partir y entregar. ¿Sabes? El mundo, las personas con las cuales convivimos, y el mundo no es una realidad monstruosa, lejana, allá afuera. El mundo es allí donde nosotros nos encontramos, donde vivimos muchas veces en nuestras familias. Allí donde compartimos experiencias con compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Está aguardando, está deseando, está necesitando la manifestación de los hijos de Dios. Y estas 4 acciones revelan que tú y yo somos hijos del Señor Jesús. El mundo está necesitando ver la verdad, la belleza y la bondad del Señor Jesús traducida en acciones prácticas, concretas. Por eso hoy, en la medida que nos acercamos a la mesa del Señor, en la medida que nos acercamos a las palabras y las acciones del Señor, también quería invitaros a que en la medida que participamos de esta mesa, nosotros nos convirtamos también en esta mesa para otros. Nosotros tomemos, nosotros bendigamos, nosotros partamos y nosotros nos entreguemos a los demás.
Y quería recorrer muy brevemente estas cuatro palabras con vosotros. Tomar. El versículo 26 dice, durante la cena Jesús tomó pan. Y el 27 dice, y tomó luego la copa. Estos son símbolos muy profundos. El pan y el vino no son símbolos vacíos para Jesús. El pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Cuando Jesús está tomando el pan y el vino, no está tomando sencillamente dos alimentos. Dos alimentos sin ningún sentido, dos alimentos vacíos. Él lo que está diciendo es, yo tomo mi cuerpo, yo tomo mi sangre, yo tomo mi persona. Yo en mis manos dispongo de mí mismo. Jesús aquí no se presenta como una víctima. Jesús aquí no se presenta como un personaje, una caricatura atrapado en un código, en un guión ya escrito y ya cerrado, determinado, sin opciones, sin alternativa. Jesús no se presenta aquí como sorprendido de qué es lo que le va a suceder, como esclavo de lo que está sucediendo, o como si esto fuera un plan que ha fracasado, ha fallado, y él es una víctima, como decimos. Jesús se está presentando aquí de forma responsable y de forma libre. Juan 10:18 dice, nadie me quita la vida. Nadie le quita la vida al Señor Jesús, sino que la doy libremente en sacrificio. Tenemos que tener entendimiento, tenemos que tener revelación de qué es lo que está haciendo Jesús. Jesús libremente está presentando su vida ante nosotros. Y es muy interesante e importante saber en qué contexto Jesús está tomando su vida. Nadie se la quita, recordemos. Él libremente, de forma responsable, la toma. Pero ¿en qué contexto está tomando Jesús su vida? Pues 1 Corintios, Pablo se esfuerza en detallar cuál es este contexto. Él dice lo siguiente: el Señor Jesús, la noche que fue entregado, otras versiones, esta vez tu versión dice, la noche en la que fue traicionado, la noche en la que fue abandonado, ¿qué dice la siguiente palabra? Tomó pan. Jesús decide cenar esta Pascua con un traidor, con Judas. Jesús ha decidido cenar esta Pascua, la noche en la que va a ser entregado, la noche en la que va a ser traicionado, con alguien que lo va a abandonar, Pedro. Este es el contexto en el que Jesús toma y dispone de su vida. En una mesa de traidores, en una mesa de personas que lo van a abandonar. Y honestamente, yo cuando leo esto y cuando lo intento aplicar a mi vida, quedo muy lejos. De ante las mesas de las personas que me traicionan, de frente a las mesas de las personas que me niegan, que se avergüenzan, que me abandonan. Yo quedo muy lejos de dirigirme a ellas, tomar mi vida y presentarla en medio de ella. Muchas veces yo digo, no voy a ir a esa conversación, no voy a tener ese encuentro, no voy a tener esa conversación, no voy a tomar ese café, no voy a dirigirme por no voy a ir ni siquiera a esa ciudad, porque puede que allí me encuentre con un traidor, porque puede que allí me encuentre con un Judas, o porque puede que allí me encuentre con un Pedro, alguien que dice muchas cosas, pero que en la hora de la verdad me ha abandonado, un hermano que se hace pasar por el creyente más estupendo y espléndido, pero que a la hora de la verdad me ha abandonado. Muchas veces para mí, la mesa de traidores, la mesa de personas que me abandonan, es la excusa perfecta para no ir a la mesa. Yo no voy a sentarme, yo no voy a encontrarme, yo no voy a relacionarme con personas que potencialmente me pueden traicionar, que me pueden hacer daño, que me pueden abandonar. Pero para Jesús, el hecho de que en la mesa hubieran traidores, el hecho de que en la mesa hubieran personas que lo iban a abandonar, no fue una excusa para dejar de tomar el pan, para dejar de tomar la copa, para dejar de tomar su vida y decir, nadie me quita la vida, yo la doy
libremente. Esto me recuerda al Salmo 23, versículo 5, que en Reina Valera dice: dispones mesa o aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Una versión más sencilla dice: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Jesús está ahora en un banquete, ante un banquete, en presencia de personas que van a ser enemigas de Él. Y muchas veces la tentación en estos casos es retirarnos, es huir, es escapar. Y especialmente lo hacemos cuando hay momentos de tentación, de duda, de sufrimiento. En esos momentos es cuando decidimos tomar nuestras vidas para nosotros. Esquivar esas mesas, esquivar esas conversaciones, esquivar esos encuentros. Pero tú y yo tenemos que recordar las palabras de Jesús. Tenemos que recordar lo que Él hizo por nosotros. Tenemos que recordar que en esa mesa el traidor y el que lo abandona fuimos primeramente nosotros, que en nuestros pecados estábamos muertos, y nosotros fuimos ese Judas, nosotros fuimos ese Pedro, y ahora hemos sido invitados por el Señor Jesús, después de haberlo traicionado y después de haberlo abandonado, a participar de esa vida que Él siempre nos ha querido dar a pesar de nosotros. No por nuestros méritos, sino a pesar de nosotros. ¿Sabes, hermano? Nadie te ha obligado a seguir a Jesús. Tú has decidido seguir a Jesús libremente. Tú estás invitado a participar de esta misma acción de Jesús, a poner tu vida libremente. Sí, en la mesa habrán traidores. Sí, en la mesa habrán personas que te abandonen. Sí, la iglesia no es ideal. La iglesia es real. Puede que hayan habido conflictos entre nosotros. Puede que en nuestras familias hayan conflictos. Pero el Señor te sigue invitando a que tomes tu vida y te dirijas a esa mesa. A que libremente des tu vida. No por coacción, no por obligación, sino por respuesta a lo que el Señor Jesús ha hecho por ti. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que volver a poner nuestra vida ante el Señor y nuestra vida ante nuestros hermanos, aún ante aquellos que son traidores, aún ante aquellos que nos han abandonado. No dejes de tomar tu vida y no dejes de ir a esas mesas. Hay personas aquí que tienen hoy mesas aderezadas, armadas, en las cuales se sientan angustiadores, personas que los han traicionado, personas que los han abandonado, y hay personas aquí que están eludiendo, esquivando por todos los medios dirigirse a esa mesa. El Señor te está invitando a que tomes tu vida, a que tomes ese pan, ese vino y te dirijas a esa mesa, a que libremente, como Él hizo, des tu vida en sacrificio, te entregues, te abnegues y busques el encuentro con esas personas, que fue lo que el Señor Jesús hizo por nosotros y espera que nosotros hagamos por nuestros hermanos que aún no se comportan como hermanos. Porque Jesús siempre trató a Pedro y a Judas como hermanos, aunque Pedro y Judas no trataron a Jesús como hermano. Tú y yo estamos llamados a tratar a los pecadores, incluso a los traidores, como lo que aún no saben que son, hermanos. La segunda palabra es bendecir, y esta es una palabra que me choca, me rompe el esquema. Ante el pan y el vino, la actitud de Jesús es de bendecir. En Lucas y en Pablo es de dar gracias, de agradecer. Y esto es incomprensible, porque si el pan y el vino son el cuerpo y la sangre que van a ser entregados, que van a ser derramados, que van a ser partidos, si Jesús sabe que son un símbolo de lo que le va a suceder posteriormente, que es la crucifixión, ¿cómo es posible que Jesús agradezca el pan y el vino? No tiene ningún sentido desde la perspectiva humana. No tiene ninguna lógica. Pero Jesús nos enseña aquí algo, que el sacrificio, que el pan y el vino que van a ser partidos, que van a ser entregados, va de la mano de la gratitud y van de la mano
del agradecimiento. En otras palabras, que el Señor Jesús nos llama a sacrificarnos, nos llama a entregarnos, no con las caras largas, no como abnegados, sin ninguna esperanza, sino con gratitud, sino con alegría, como Él mismo lo hizo. Porque somos conscientes de por qué estamos sacrificando, por qué nos estamos dando, por qué nos estamos postergando, por qué estamos dejando de mirar nuestro ombligo y estamos mirando a los ojos de los demás. Y es por el bien de ellos. Jesús se sacrifica alegremente porque Él sabe cuál es el sentido de su sacrificio. Y es la salvación de todos nosotros. ¿Sabes? Cuando Jesús se sacrificó y dio su vida por cada uno de nosotros, lo hizo con alegría. Porque el resultado era mucho mayor que el sufrimiento que iba a padecer. Y el sufrimiento era todo el sufrimiento que cualquiera podría padecer. Él cargó sobre sí con todo el pecado. Pero el resultado, hermanos, es una vida renovada y ofrecida a cada uno de nosotros. Y Jesús decidió pasar por ese sufrimiento para que tú y para que yo tuviéramos libertad. Y sabes, la libertad que Él te ha dado a ti, le valió a Él ese sufrimiento. Pero Él no lo hizo con la cara larga, Él no lo hizo rechazando esa realidad, Él lo hizo dando gracias al Padre. Él lo hizo con gratitud, porque sabía que era mayor el fruto que el proceso que iba a atravesar. Lucas 22:15 lo dice de una forma que hasta me da miedo. Él dice: ¿cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? ¿Cómo es posible que alguien diga esto? ¿Somos conscientes de lo que está diciendo el Señor Jesús? Está diciendo: traidores, Judas, discípulos que me abandonan, Pedro, ¿cómo he deseado? ¿Qué ganas tenía de compartir esta Pascua? ¿Antes de qué? Antes de padecer. Antes de ser llevado a esa cruz. Antes de sufrir el oprobio, el insulto. Antes de sufrir la muerte en la cruz. ¿Cómo es posible que Jesús haga esto? Muchas veces esa no es nuestra actitud. Muchas veces nosotros sufrimos sin esta esperanza. Sufrimos puestos los ojos en la tierra. Jesús en este momento toma el pan, toma el vino y levanta su mirada. Hermano, hoy es día de levantar tu mirada al Señor. Puede que estés atravesando momentos de sufrimiento. Puede que estés atravesando momentos de dolor. Pero estás invitado a en esos momentos levantar tu mirada y agradecer. Nuestra actitud, como digo, no suele ser esta. Muchas veces decimos, y yo lo escucho en consejería y lo escucho aquí, muchas más veces que en consejería, en mi mente, en mi corazón. Digo: Señor, ¿cómo es posible que yo esté sufriendo? Si encima es por una buena razón, es por el Evangelio. ¿Cómo es posible que yo esté en tus labores y venga sufrimiento a mi vida? ¿Cómo es posible que yo esté entregando mi vida por mis hermanos, por la iglesia, por tu reino, que yo esté viviendo el llamado que tú me has dado y me vengan sufrimientos? Se supone que yo no tendría que tener ningún sufrimiento si te sirvo a ti, si te sigo a ti. Y ahí las personas que me acompañan, mis pastores, vosotros, me recuerdan estas palabras de Primera de Pedro 4, del versículo 12 al versículo 13. Te invito a buscarlo, a leerlo. A leerlo conmigo. Lo tenemos ahí, muchas gracias, Clayton. Dice así Primera de Pedro, en este contexto, ¿no? Queridos hermanos, no se extrañan del fuego de la prueba que están soportando. Jonathan, no te extrañes del fuego de la prueba que estás soportando. No te extrañes. Como si fuera algo insólito, como si fuera algo que no mereces, como si fuera algo fuera de lo normal. No lo es. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Y esto es demasiado profundo. Alegrémonos cuando hayan sufrimiento, cuando hayan pruebas, cuando hayan dificultades, de tener parte y de saber, en parte, no plenamente, en parte, cuáles fueron los sufrimientos de Cristo.
para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Hermanos, cuando nosotros nos damos, nos entregamos, amamos, nos postergamos, nos esforzamos por el otro, cuidamos, abrazamos, atendemos, oramos por el otro, van a venir sufrimientos a nuestras vidas, sin duda. Pero son una mínima parte de aquellos sufrimientos que sufrió Cristo. Y estamos llamados a hacerlo con gratitud, con alegría, puestos los ojos ¿dónde? No en el sufrimiento en sí mismo, sino en la inmensa alegría que recibiremos cuando la gloria del Señor sea revelada. Nuestro entorno cultural, cuando abres tu teléfono móvil, cuando enciendes la televisión, nuestro entorno laboral, cada día que vas a trabajar, incluso nuestro entorno familiar o nuestra propia mente con quien convivimos, que convivir con nosotros es lo más difícil que tenemos que hacer en la vida. Nos dice lo siguiente de una forma y de otra: el sacrificio es negativo, escapa del sacrificio y busca la bendición, que es la ausencia de cualquier sacrificio. Por eso, en nuestro entorno, en nuestro contexto, las personas viven en huida de cualquier tipo de relación que exija sacrificio. Si hay una amistad que se está torciendo y exige tener una conversación difícil, las personas prefieren saltar por la borda, prefieren tirarlo a la basura, prefieren todo ese tiempo, toda esa inversión, dejarla pasar. Lo voy a decir de una forma un poco chocante: las personas prefieren tener perros a hijos, porque desde luego exigen menos sacrificio. Pero no hay relaciones que valgan la pena que no exijan sacrificio. Muchas veces nuestras relaciones no valen la pena porque no nos hemos sacrificado por el otro. Toda bendición en nuestras vidas exige sacrificio. La palabra sacrificio viene del latín y quiere decir hacer algo santo, hacer algo sagrado. Y hacer algo sagrado es algo que cuesta mucho, algo que trae dolor, algo que trae sacrificio. Y una imagen en la que yo pienso recurrentemente cuando escucho la palabra sacrificio es la de una mujer lactante. ¿Cuántas mamás hay aquí que han dado el pecho a su bebé? ¿Exige o no exige sacrificio levantarse ese primer año prácticamente? 1, 2, la mejor de las noches, 3, 4, 5, 6, 7 veces cada noche para acercarnos a esa criatura que tanto amamos cuando es de día, pero que cuando es de noche tanto llora y tanto grita y tanto nos perturba el alma? Amar exige sacrificio. Pero también os puedo preguntar a estas mismas mamás: ¿cuál es la mayor bendición que habéis recibido en vuestra vida? Probablemente diréis que ese pequeñín, esa criatura, que tanto sacrificio, que tanto drenaje, que tanto esfuerzo os ha costado. Así que la mayor bendición generalmente para los padres es precisamente los hijos. Aquellos que lo han exigido todo y por los cuales hemos tenido que sacrificarlo absolutamente todo. Esto es un destello. Esto es una imagen sencillamente que nos lleva a entender mejor que el sacrificio y la gratitud van de la mano. Nosotros, como dice Primera de Pedro, podemos gozarnos porque compartimos los sufrimientos de Cristo, pero también porque un día vamos a ver esa gloria plena de Cristo y vamos a participar de ella, no como algo ajeno, sino que diremos: Señor, yo participé, aunque sea levemente, de tus sufrimientos y lo hice con alegría, lo hice con gratitud, porque tú me diste esa alegría, tú me diste esa gratitud en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Yo me sembré sabiendo por qué me sembraba. Yo me entregué sabiendo por qué me entregaba. Porque así como tú diste tu vida por la salvación de todos, yo di esta pequeña parte de mí para colaborar, para ser partícipe, para bendecir también a los demás.
Pablo nos enseña a sacrificarnos de una forma específica. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. Iglesia, nosotros estamos llamados a sacrificarnos, pero no a presentar sacrificios muertos, llenos de pecado y desagradables. Tú y yo estamos llamados a sacrificarnos con el entendimiento que la palabra nos trae, de una forma viva, de una forma santa, apartada para el Señor, de una forma que sea agradable, que esté en la sintonía con el Señor. Y esa es la invitación para nosotros. Si tú estás atravesando momentos de sacrificio, momentos de dolor, si tú estás teniendo en tus manos ese pan, ese vino que vas a tener que entregar, que vas a tener que partir, y lo haces en la mesa de esas personas que son tus angustiadores, yo te invito a que levantes tu mirada. Yo te invito a que levantes hoy tu mirada a los cielos. Y que hagas eso, que te entregues, que te des de una forma agradecida, un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. En tercer lugar, la palabra partir. La palabra es parca, es seca, no es nada poética. Jesús dice, lo partió. El texto dice que Jesús partió el pan, partió el vino. Jesús aquí se presenta como un compañero. La palabra compañero es preciosa, quiere decir el que parte el pan con. Nuestro compañero de vida es aquel con el cual podemos partir el pan. Aquel que cuando tenemos hambre parte su pan para dárnoslo a nosotros. Pues así se presenta Jesús para nosotros. Como aquel que parte este pan, que lo reparte, que lo rompe, que lo quiebra y nos lo da. Y a la vez Jesús quiere no solo ser nuestro compañero, el que parte el pan con nosotros. Jesús quiere partir, que nosotros seamos personas que parten el pan. Que nosotros seamos compañeros de otros. Que nosotros también dispongamos de nuestra vida de forma libre, bendiciéndola ante el Señor. Y ese sacrificio lo hagamos con gratitud, pero lo hagamos y nos partamos, nos desmiguemos, nos rompamos en favor de los demás. Pablo está escribiéndole a la iglesia en Corinto cuando va a hablar de la Santa Cena. Y antes de hablar de la Santa Cena, que es un pasaje muy profundo, porque así como yo recibí del Señor lo que, ¿verdad? Conocemos este texto que vamos a estar leyendo. Antes es muy interesante porque Pablo habla de la iglesia real, de la iglesia local. Y aquí hay un tirón de orejas muy fuerte de Pablo a la iglesia local de 1 de Corintios, capítulo 11, lo tenéis en vuestra Biblia, los podéis leer en casa. Y Pablo dice lo siguiente: cuando os reunís como iglesia a participar de la mesa, hay divisiones. Y no me extraña que hayan divisiones, dice Pablo. En segundo lugar dice, es bueno incluso que hayan ciertas divisiones entre vosotros, porque así se separa el trigo de la cizaña, porque así se revelan las intenciones del corazón, porque así se muestra lo que hay dentro de nosotros que muchas veces está oculto. Es bueno que hayan estas divisiones, nos parece fuerte, ¿no? Yo como pastor no quiero que hayan divisiones en la iglesia, pero Pablo dice, es bueno que incluso se revelen estas divisiones, porque nos desvelan, porque nos desnudan tal cual somos. Y finalmente dice, y estas divisiones, estas rupturas que hay en la iglesia, se evidencian cuando participamos de la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque algunos se adelantan, traen las mejores comidas, el mejor tupper, y se lo comen todo antes de que lleguen los hermanos más desfavorecidos. En este contexto eran los esclavos que terminaban de trabajar más tarde. Y lo que se produce es que mientras unos se emborrachan, y lo dice ahí la Biblia, algunos de los hermanos participando de la mesa del Señor lo hacían con tan poco entendimiento que comían como glotones y terminaban emborrachándose. Imaginad la escena, ¿no? Y otros, por otra parte, pasan hambre, pasan necesidad, no tienen nada que echarse a la boca. Esta evidencia, esta realidad que está sucediendo, evidencia qué es lo que está sucediendo en nuestros corazones como iglesia. ¿Sabes? En la iglesia hay divisiones cuando tú y yo no nos partimos. Cuando nos partimos, cuando vivimos en sacrificio, abnegación, entrega, espera, en respeto mutuo, en amor, en misericordia hacia el otro,
no partimos la iglesia. Pero cuando no nos partimos, cuando somos egoístas, cuando miramos por nosotros, cuando llenamos nuestro estómago primero, cuando nos damos a nuestras pasiones más vergonzosas, cuando vivimos por y para nosotros, cuando no nos importan nuestros hermanos, cuando no nos importan incluso las personas que llegan tarde, las personas más frágiles, los esclavos en este contexto, las personas más vulnerables entre nosotros, cuando no nos importa todo esto, entonces partimos, dividimos la iglesia. Una iglesia que no está partida está llena de gente partida, de gente que se da, de gente que se rompe, de gente que se dona por el otro. Y estas divisiones revelan lo que hay en nosotros y nos sitúan, me sitúan, te delatan ante el cuerpo. ¿Con qué actitud participo yo de la vida de la fe? Muchas veces yo descubro en mí una actitud consumista. Vengo aquí a experimentar, a consumir una celebración, una experiencia religiosa. Y espero que Juani no desafine ni una nota, que los hermanos de los Ujieres me reciban mirándome a los ojos, saludándome, estrechándome la mano y diciéndome lo bello y guapo que vengo. Que el baño esté impecable, que Clayton no falle ni un momento en la canción, que el predicador no me duerma, aunque ya ha habido algún bostezo, así que no lo voy consiguiendo. Esperamos recibir, consumir, obtener, recibir una experiencia emocional. Qué buena ha sido la palabra, cómo me ha bendecido, qué buena ha sido la alabanza, cómo me ha emocionado, qué bien me han hecho sentir las de otras personas. Pero muchas veces no venimos a la iglesia, no participamos de la vida de la fe, entregándonos, partiéndonos, siendo nosotros los que saludan, siendo nosotros los que bendicen, siendo nosotros los que se preocupan por saber lo que está haciendo Dios en la vida de mis hermanos, siendo nosotros los que no aceptan un bien, voy bien, por respuesta y se preguntan, ¿cómo estás, hermano? De verdad, ¿cómo te encuentras? ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando nosotros nos partimos, somos generosos, somos hospitalarios, nos abrazamos, nos miramos a los ojos, nos cuidamos mutuamente. Sí, implica sufrimiento, sí. Sí, implica partirnos, sí. Sí, implica no mirar nuestro ombligo, sí. Pero entonces, cuando hacemos eso, hacemos un bien a la iglesia. Cuando tú vienes como espectador, cuando tú vienes a consumir, cuando yo vengo como espectador, cuando yo vengo a consumir, entonces parto y hago daño a la iglesia. Hermanos, si queremos vivir relaciones profundas dentro de la iglesia, debemos partirnos. Debemos partir nuestras caretas. Si queremos experimentar la comunión, lo bueno y agradable que es habitar los hermanos juntos y en armonía, debemos partirnos. Si quieres tener amigos dentro de la iglesia, debes partirte, debes mostrarte amigos, dice Proverbio. Si quieres vivir libre del pecado, debes partir tus estructuras y confesar, entrar en vínculos de vulnerabilidad, de relación profunda. Sí, vivir la iglesia sin partirla exige que nosotros nos partamos, nos rompamos, nos desmiguemos y nos entreguemos a los demás. Si estás eludiendo, esquivando el partirte, déjame decirte que te estás dañando a ti y estás dañando al cuerpo del Señor. El Señor, para trabajar en nosotros, nos necesita rotos. Nos necesita entregados, partidos ante Él y ante nuestros hermanos. Y en último lugar encontramos esta palabra dar o repartir. El texto termina con un movimiento de generosidad incalculable. Sobre Jesús se dice que dio el pan, dio el vino a sus discípulos. Imaginad la escena. Imaginamos a Jesús, ¿verdad? Tomando el pan por una parte, tomando la copa. Los discípulos con las manos vacías. Imaginamos a Jesús ahora bendiciendo el pan y bendiciendo la copa. Los discípulos expectantes, extrañados. Esto no es lo que hacían nuestros padres. ¿Qué está sucediendo ahora? Siguen con las manos vacías. Y de repente Jesús hace otra cosa. Parte el pan. Y dice, este es mi cuerpo, esta es mi vida y esta es
la copa que también os entrego aquí. Y empieza a repartirlo. Y podemos imaginar la escena, ¿verdad? Jesús reparte pan a uno, reparte pan a otro, reparte pan al traidor, reparte pan al que lo va a abandonar, reparte pan a cada uno de los discípulos. Termina de repartir el pan y ahora los discípulos están con las manos llenas y Jesús está con las manos vacías. Más tarde se va a decir que Jesús tuvo hambre. Es interesante, ¿no? Cuando él va de camino al Calvario, el texto relata que Jesús tuvo hambre. Y esto me lleva a mí a pensar que Jesús en ese momento quedó sin comer, observando a los discípulos, que estaban comiendo sin entender, sin entendimiento, sin revelación. Porque si ellos hubieran tenido entendimiento de lo que estaba haciendo Jesús, hubieran dicho, no, Jesús, esta vida que tú me das, este pan que tú repartes y que yo recibo, también lo parto y te lo entrego a ti. Yo quiero participar de esto que tú estás haciendo por mí. No como quien se beneficia, no como quien obtiene, no como quien acumula. No como en Egipto, no como en el Éxodo, cuando recibían el maná y aquellos intentaban guardarlo en las despensas y finalmente se pudría. No. Yo quiero participar, yo quiero entregar, Señor, yo quiero ser parte de lo que está sucediendo. Pero todo nos lleva a pensar que los discípulos no actuaron así. Y yo me hago una pregunta. ¿Qué hago yo con el pan que he recibido? ¿Qué hago yo con el pan que recibo del Señor? ¿Lo acumulo y me lo quedo para mí? ¿O como lo he recibido, también lo entrego a los demás? Jesús nos enseña a orar al Padre Nuestro y a pedir el pan. Pero cuando yo le pido al Padre Nuestro el pan, entiendo que ese pan no es para mí, es para nosotros. Es para los nuestros del Señor Jesús. No sé si habéis visto estos vídeos, yo lo he visto alguna vez en Instagram, por ejemplo, de un experimento que hace una mamá y presenta 2 platos a sus 2 hijos, tapados con un plato más grande, ¿verdad?, encima, y los destapa a la vez. Y en uno hay 2 chocolates y en uno no hay ninguno. Y es muy interesante ver la reacción de los hermanos. De repente uno mira al plato, uno con el plato vacío mira al otro como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué injusto es esto? Pero el hermano que ha recibido 2 chocolatitos, ¿qué es lo que suele hacer? No sé si es un hermano así muy malo. ¿Qué es lo que suele hacer? Coge un chocolate y se lo da a su hermano de una forma espontánea y natural. Porque sabe que el pan que recibe del Padre, que es nuestro Padre, nuestra Madre, no le pertenece solo a él. Le pertenece a los hijos de ese Padre. Nosotros estamos llamados a vivir repartiendo el pan que hemos recibido en el nombre del Señor Jesús. Dice Juan 15:13, nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Nosotros estamos llamados a dar la vida que de Dios hemos recibido. Cuando nosotros entendemos la vida como un don, nosotros damos la vida. ¿Sabéis? Y aquí en medio de nosotros hay hermanos que dan su vida. No voy a ruborizar a nadie, avergonzarlo, pero dentro de nosotros hay hermanos, personas mayores, personas de mediana edad, personas jóvenes, que han entendido, que han recibido la vida como un regalo, como un don. ¿Y cómo responden? ¿Cómo reaccionan? Dando, sirviendo, no viendo la hora de atender a los demás, las necesidades de los otros, orando unos por otros, mirando más allá de su ombligo. Y a mí me bendecís mucho, cada uno de vosotros. Me bendecís a aquellos que estáis en esta búsqueda, porque yo también quiero imitaros. Porque imitáis a Cristo. Y estamos llamados a vivir así. Pero sabes, da su vida a alguien que sabe que su vida no es suya, es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Y Jesús nos enseñó esto. Jesús sabía que su vida era un regalo que Él iba a regalar. También nosotros debemos vivir bajo esta dirección. Hay un versículo que están aprendiendo probablemente en la escuela dominical, pero sobre el cual no escucho que lo repitamos en el púlpito y querría hoy compartirlo con vosotros. Es Hechos 20:35, dice: en todo os mostraré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado, más feliz, más pleno es dar
que recibir. Es mejor dar la vida, es mejor entregarse que guardar la vida para uno mismo. Es mejor dar esos dones, esos regalos que Dios te ha dado, ese talento, ese tiempo, esas fuerzas o esa fragilidad. Es mejor darla que cualquier otra cosa, que querer acapararla para ti mismo. Y esto va contra nuestra cultura. Pero estamos llamados a ir en este sentido contra nuestra cultura. Y también la mesa del Señor nos enseña esto. Nos enseña a dar. Nos enseña que Jesús se dio por nosotros. Y tú y yo estamos invitados también a darnos por los demás. Me gustaría, hermanos invitados, a ponernos en pie. Y le pediría a los hermanos que nos están acompañando y ayudando a buscar la presencia de Dios, que puedan hacerlo y que podamos como iglesia vivir un momento de adoración, vivir un momento de gratitud al Señor por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace, y podamos estar ahora buscando la presencia del Señor Jesús en medio de nosotros. Puedas estar preparando tu corazón. Te invito a que no te distraigas. Sé que es difícil, para mí también, pero te invito a que puedas centrarte. Te invito a que puedas tomar conciencia de lo que está sucediendo aquí. Porque el Señor está entre nosotros, pero también el Señor y el Espíritu Santo están en cada uno de nosotros. Te invito a que puedas tomar conciencia. Si estás más cómodo, puedes cerrar tus ojos. Si estás más cómodo, puedes levantar tus manos, puedes arrodillarte. Pero te invito a que puedas tomar conciencia, entendimiento, revelación de que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y Él nos llama a participar de esta mesa con un entendimiento nuevo, renovado. No por las palabras de un predicador, sino por la palabra de Dios. Y no por el poder del convencimiento, sino por el poder del Espíritu Santo, que está ansioso y anhelante de actuar en cada uno de nuestros corazones. ¿Sabes? Los padres de la iglesia decían así: los cristianos que participan de la mesa del Señor están llamados a convertirse en la mesa del Señor. La invitación del Señor hoy es clara para cada uno de nosotros. Que cuando participemos de estos símbolos, de estos elementos, nosotros también nos convirtamos, participemos con el Señor. Nosotros también tomemos nuestras vidas y las pongamos en disposición de los demás, aún sabiendo que estamos en mesas de escarnecedores, aún sabiendo que los contextos en los que vivimos no son sencillos, aún sabiendo que hay enemigos esperándonos del otro lado, pero que no dejemos de tomar nuestra vida. Porque así como Jesús tomó su vida y libremente la dispuso, tú y yo estamos llamados a tomar nuestra vida y a libremente disponerla ante Él. También te invito a que sigamos bendiciendo al Señor en medio de las tribulaciones. Si estás atravesando un momento difícil por causa del Evangelio, por causa de sembrarte, de entregarte, de amar, de poner la otra mejilla, de cuidar, y esto está trayendo sufrimiento, dolor a tu vida, te invito a que lo hagas con una actitud de agradecimiento, de gratitud, sabiendo que estás participando con los sufrimientos de Cristo. Y que un día verás la gloria del Señor de forma definitiva, sin ningún tipo de sufrimiento ya, de una forma plena, que lo hagas sabiendo que estás yendo en esa dirección. También te invito a que seamos una iglesia, personas, familias, compañeras, que parten el pan, que se parten y se entregan por los demás. Que nos preguntemos: ¿quién está sufriendo hambre a nuestro lado? ¿Quién está en necesidad a nuestro lado? ¿Y cómo puedo ser yo alimento para esa vida? ¿Sabes? El pan que el Señor quiere dar a los otros, eres tú. Él quiere que partas tu vida, que entregues tu vida para suplir la necesidad, el hambre de tus hermanos que necesitan, que están sedientos de este pan de vida. Y mi oración es que sigamos siendo una iglesia que se reparte, una iglesia que se da a los demás,
Una iglesia que no vive centrada en sí misma, sino una iglesia que da aquello que del Padre ha recibido, que entiende su vida como un regalo y vive su vida como un regalo para los demás. Mientras el grupo Alabanza nos acompaña, te invito a que puedas consagrar este momento de una forma especial. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y buscar la presencia del Señor, que en este momento está entre nosotros y está revelándonos, llevándonos a un mayor entendimiento de qué es lo que estamos haciendo hoy al participar de su mesa.